este miércoles 14 de agosto de 2019, con mucha información, con análisis y en la segunda hora de este programa, con la mesa de los periodistas, donde van a participar Miguel Vadillo, director de Contralínea, Arturo Rodríguez, reportero de Proceso, y Arturo Cano, reportero de La Jornada. Periodismo libre, crítico, sin interferencias políticas, partidistas o económicas que vicien el proceso de informar y mucho menos el proceso de análisis y de debate. Periodismo puro. Hoy, miércoles, mesa de los periodistas aquí en la segunda hora, es decir, de 2 a 3 de la tarde de este miércoles 14 de agosto. Gracias por estar en contacto aquí en la Ciudad de México y en el área metropolitana a través del 97.7 de Radio Centro, en Guadalajara en el 700 de amplitud modulada y en Monterrey en el 1540 también de AM. Gracias a todos ustedes, saludos, gracias por estar en esta cita diaria de lunes a viernes para enterarnos de lo más importante, de lo más llamativo del día y desde luego para ir más allá de lo evidente. Le informo, le comento entre otras cosas, el tema del día, sin lugar a dudas, sigue siendo la detención de Rosario Robles Berlanga, la titular de 2 secretarías durante la administración de Enrique Peña Nieto. Pero quiero precisar algunas cosas sobre este asunto en unos cuantos minutos. La detención de Rosario Robles es el golpe más fuerte que se ha podido dar hasta hoy respecto a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador y que fue fundamentalmente, junto con el hartazgo contra la inseguridad pública, fueron los dos elementos motores de la cuantiosa, la volcadura de votos ciudadanos para dar un giro al sistema político, para llevar en la alternancia de partidos, luego de la larga historia del PRI, de la docena panista y ahora la alternativa luego de la llegada de Enrique Peña Nieto, que resultó catastrófica para el propio Partido Revolucionario Institucional, la llegada de Morena, es decir, de una figura fuerte, carismática, jaladora en términos electorales como ha sido Andrés Manuel López Obrador. Pero en la sociedad mexicana subsiste la sensación de que no solo se vive esa amnistía que anunció con toda anticipación el presidente López Obrador cuando era candidato, y no solo desde ahora, sino desde 2012 hubo planteamientos similares del propio López Obrador. Pero sin embargo pareciera que la diaria narrativa de la extrema corrupción, del saqueo, de la rapiña, de todo lo que se ha vivido, va generando entre los mexicanos también el hartazgo de que solo se hable de cómo nos robaron, de cómo nos saquearon, de todas las tranzas que hicieron, pero sin que haya peces gordos de la política o de la economía que estén pagando por todo ello, por lo cual han pagado ya durante largos años y siguen pagando muchos ciudadanos mexicanos, sus familias, niños, personas de la tercera edad que han visto mermadas las circunstancias de salud pública, de educación, de seguridad, de todo lo que ha constituido este enorme caos en el cual en muchas partes del país y en muchos rubros de la vida colectiva se está sufriendo en estos momentos. La detención, la prisión preventiva justificada de Rosario Robles pareciera ser el principio de una esperanza colectiva de que realmente se vaya a fondo en este tipo de procesos. Sin embargo, pues hay señales contradictorias, pareciera que se va a fondo, se ha anunciado que habrá más expedientes señalados respecto a Rosario Robles Berlanga. Le comento que hoy mismo, en una breve entrevista realizada al actual titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, este funcionario, este servidor público, ha anunciado que esta auditoría ha presentado
al menos 9 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por supuestas irregularidades cometidas en el sexenio anterior, todas relacionadas con el asunto conocido como la estafa maestra. Dijo David Colmenares al llegar al aeropuerto de Oaxaca, a donde va para participar en una reunión. Dijo: fundamentalmente recuerden que nosotros revisamos cuentas públicas masivas. Ahora estamos revisando la cuenta pública de 2018, que es la primera que yo reviso, dice David Colmenares Páramo, que yo planeo en las auditorías. Metimos organización estratégica, estamos metiendo temas de inteligencia financiera y fundamentalmente análisis económico. Dijo además que esta auditoría trabaja en otros casos relevantes por los cuales ya se interpusieron 60 denuncias ante el Ministerio Público Federal. Ha dicho David Colmenares Páramo que lo más relevante de todo esto es que se ha logrado una gran coordinación que nunca se había tenido con la autoridad judicial. La coordinación ha sido relevante. Bueno, pues dijo también que respecto a todas estas denuncias, la Auditoría Superior de la Federación presentó ante las autoridades ministeriales los dictámenes técnicos y a los presuntos responsables de quienes no reveló su identidad. Es decir, con todo esto, pues la verdad es que son muchas las denuncias, los señalamientos, las indagaciones que se han realizado sobre estos asuntos de corrupción, y creo que una lectura válida y presente hoy en el ánimo de muchos ciudadanos es que esto sea el principio de una verdadera cruzada contra la corrupción, una batida contra tanta corrupción que ha asolado a nuestro país y que ha mermado la capacidad del Estado para atender las demandas y exigencias de la gente. Le comento además que, entre otras cosas, tengo a la vista el resolutivo del juez que dictó la prisión preventiva justificada de Rosario Robles. Esto lo hizo ayer a las 4:56, cuando resolvió el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna someter a una prisión preventiva a Rosario Robles Berlanga. Pero en una parte de esta resolución se establece: por lo anterior se difiere únicamente en cuanto al análisis de la imputación conforme a la teoría del delito, sin que se haga una alteración de los hechos. Pero luego, en una cláusula, en un numeral cuarto, dice: vista. Por lo expuesto en audiencia, se requirió a la Fiscalía Federal con el objeto de determinar si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Curibreña por las mismas omisiones imputadas. Le repito lo que dice este numeral cuarto, que tiene con negritas, dice vista, y dice: por lo expuesto en audiencia, se requirió a la Fiscalía Federal con el objeto de determinar si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Curibreña por las mismas omisiones imputadas. Esto significa la posibilidad de que la Fiscalía General de la República pueda determinar que se inicie esa investigación por las mismas omisiones imputadas a la propia Rosario Robles Berlanga. Muchos asuntos, mucho movimiento de dinero, muchos señalamientos y peticiones de que haya devoluciones de impuestos, pagos, todo de pronto está centrado en este terreno viscoso y pantanoso de el presupuesto federal ejercido con tanta displicencia en administraciones anteriores, las condonaciones de impuestos, las devoluciones, en fin, muchos temas y muchos asuntos. Vamos ahora a hacer una pausa para fines publicitarios y ya volvemos.
gracias por seguir en sintonía. Les recuerdo que en el teléfono multilínea de Radio Centro puede enviar usted sus comentarios a través del 52 59 11 97. Mucha información, como le comento, muchos datos y detalles de los cuales iremos dando cuenta aquí. Está en la línea el abogado penalista Gabriel Regino, quien está ayudándonos a tratar de entender los muchos datos y detalles que están surgiendo respecto al tema de este proceso a Rosario Robles Berlanga. En este caso vamos a ver exactamente lo que le he comentado respecto a esta parte en la cual se menciona a José Antonio Meade, quien fue secretario en la anterior administración de Enrique Peña Nieto. Gabriel Regino, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio, para ti y para toda la audiencia. Gracias, Gabriel. Pues disculpa que estemos tan insistentes en recurrir a tu conocimiento jurídico, pero es que preferimos que tengamos luces claras respecto a lo que está sucediendo y en este caso, pues recurrimos a ti nuevamente, Gabriel Regino, para preguntar cómo está, qué significa este párrafo que hemos leído minutos atrás, que se refiere a José Antonio Meade Curibreña. Con muchísimo gusto, Julio. Recordar con todo tu auditorio que la materia de la imputación que se realizó a Rosario Robles es que fue omisa en evitar el desvío de recursos. Eso es lo que le están imputando a Rosario Robles, tanto en Sedatu como en Sedesol. Son dos hechos. Y como la defensa de Rosario Robles expresó que había puesto en conocimiento de su sucesor en la Sedesol, José Antonio Meade, de estos hechos, entonces el juez está ordenando al Ministerio Público que investigue si eso es cierto, porque de ser así, tiene que investigar el Ministerio Público si José Antonio Meade también fue omiso en impedir que continuara el desvío de recursos millonarios. Ese es el punto específico. Queda ya en la cancha de la Fiscalía General de la República determinar si inicia o no esta investigación. Tiene la obligación de hacerlo porque hay que recordar que la investigación la está ordenando un juez. El juez no le está ordenando a la Fiscalía que impute o acuse a José Antonio Meade, no. Solamente le está ordenando que abra una investigación para que corrobore lo que se dijo en la audiencia. Y además hay que recordar que en la propia diligencia donde se vinculó a Rosario Robles, estuvo presente también la Auditoría Superior de la Federación. Este organismo es el que posiblemente, porque está en sus facultades, va a empujar el inicio de esa investigación y de que se lleve a cabo en los mismos términos que sucedió con Rosario Robles. No hay en esta resolución de la que estamos hablando, no hay ninguna referencia específica a Enrique Peña Nieto, solo a José Antonio Meade. Solo a José Antonio Meade, pues existió en esa audiencia la incorporación de documentación que acredita en el acta de entrega-recepción el conocimiento que se le hizo a José Antonio Meade de la situación financiera y de los programas de la Sedesol. Es por eso que el juez ordena, con base en esa evidencia, el inicio de la investigación correspondiente.
Entonces, en pleno cumplimiento de lo que se establece aquí, la Fiscalía General de la República tiene que abrir una investigación respecto a estas mismas omisiones imputadas, lo cual no necesariamente, pregunto, abogado Gabriel Regino, no necesariamente desemboca en que se sujete a proceso al propio José Antonio Meade. No necesariamente, pues va a depender precisamente de esa investigación que realiza la Fiscalía, determinar si José Antonio Meade en su momento efectivamente tuvo conocimiento del desvío de recursos y si no hizo nada para impedir que estos se siguiesen dispersando. Esa es la parte fundamental de la investigación que tendrá la Fiscalía General de la República. En la hipótesis jurídica de que procediera esta investigación y que se considerara culpable a quien está siendo de esta manera investigado, correspondería pues el mismo tipo delictivo de uso indebido de funciones públicas con una sanción parecida a la que se ha hablado de 3 a 7 años de cárcel. Sería exactamente lo mismo, Julio. Efectivamente, lo mismo que está enfrentando Rosario, sería en los mismos términos. Bien. Gabriel Regino, aprovecho solo para preguntarte una cosa más. Tal como se están dando las cosas, ¿hay una probabilidad de que la señora Robles Berlanga pueda obtener su libertad antes del cumplimiento de estos 2 meses de prisión preventiva justificada que ordenó un juez? Sí, sí le existía, pero tendría que tener los siguientes escenarios rápidamente. Sí. El primero es que la defensa de Rosario Robles interpusiese un recurso contra la medida cautelar y que la carga de trabajo del Poder Judicial Federal le permitiera resolver rápidamente antes de ese periodo de 2 meses y la revocase. No es muy probable, pero está en el escenario. La segunda es que la defensa promoviese una revisión de medidas cautelares, que significa proponer nuevos argumentos y pruebas de que ella no se va a dar a la fuga, lo cual es más viable y puede ocurrir en las siguientes semanas, pero no significa ni está garantizado de que se la vayan a cambiar. Y número 3, ella podría salir rápidamente a través de una figura que se llama suspensión condicional del proceso, cuyo única traba es discutir lo relacionado a la reparación del daño, que es una cifra multimillonaria. Sí. Entonces, hay 3 escenarios y hasta 4 si agregamos el hecho de que reconozca su participación en los hechos a través de un procedimiento abreviado para que sea condenada fast track con una pena menor y poder ser en libertad. Son los 4 escenarios que hay, pero al menos en los 2 últimos hay un elemento que gravita: el pago de la reparación del daño. 5,000 billones de pesos. Así es, estimado Julio. Y a todo este escenario se suma lo que ha dicho el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, de que habría otros expedientes acumulables a este proceso. Y que aparentemente el ex responsable también de la Auditoría Superior de la Federación ha expresado que efectivamente hay otras anomalías que, bueno, tendrán que ser investigadas y en su caso llevadas ante un juez federal. Bien. Pues Gabriel Regino, abogado penalista, muchas gracias, como siempre, por el esclarecimiento de estos asuntos jurídicos y judiciales. Gracias, Gabriel. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Gracias. Bien, después de escuchar, bueno, lo cierto es que, según lo que nos dice el abogado Gabriel Regino, cuyo criterio jurídico siempre es muy exacto, pues la Fiscalía General de la República tiene que abrir una investigación a José Antonio Meade Curibreña para ver si él cometió el mismo tipo de omisiones que se le están imputando a Rosario Robles Berlanga. Creo que esa es la nota. José Antonio Meade Curibreña debe ser investigado por la Fiscalía General de la República para ver si cometió las mismas omisiones que Rosario Robles Berlanga.
Vamos ahora con el reportero Jorge Almaquio del Grupo Radio Centro, quien nos informa pues asuntos también relacionados con este tema del cual estamos hablando. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a los amigos del auditorio. Pues efectivamente la Fiscalía General de la República tendrá que determinar si inicia una investigación en contra del ex candidato presidencial José Antonio Meade Curibreña por las irregularidades que se presentaron en torno a la llamada estafa maestra. Esto después de que el juez de control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, pues dio vista de manera oficial a la FGR sobre las irregularidades y omisiones que se dieron tanto en la Sedesol como en la Sedatu en torno a la falsificación de contratos y suplantación de funcionarios para el pago indebido con universidades y entes públicos. En el documento de vinculación a proceso de María del Rosario Robles Berlanga, el impartidor de justicia señala: por lo expuesto en la audiencia, se requirió a la Fiscalía Federal con el objeto de determinar si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Curibreña por las mismas omisiones imputadas. El mismo juzgador dio como plazo al 16 de agosto, Julio, para que la defensa legal de Rosario Robles presente copia certificada o notariada del acta de entrega-recepción que entregó la hoy procesada cuando salió de la Sedesol para ocupar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el 26 de agosto del 2015. Y es que como un elemento de prueba a su favor, los abogados argumentaron que se le notificó en el acta de entrega-recepción del 26 de agosto a su sucesor en la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Meade Curibreña, sobre los procesos de fiscalización y las investigaciones en curso que había en dicha dependencia. En este sentido, al pasar a otra dependencia, ya no era competencia de Robles Berlanga atender y dar seguimiento a esta denuncia, pero sí de Meade Curibreña como nuevo encargado de la Secretaría de Desarrollo Social. Julio, amigos, el reporte que les tengo. Gracias, Jorge Almaquio. Esta postura de la FGR se dio a conocer en conferencia de prensa, en comunicado, ¿cómo fue? No, Julio, esta es una postura del juez que la da a conocer de manera oficial en el documento de postulación de investigación a Rosario Robles Berlanga. Sí. Es el documento de vinculación a proceso que se da y que de manera oficial pues da a conocer a la Fiscalía General de la República, Julio. Pero aún no ha habido respuesta ni postura de la FGR. Todavía no hay postura ni hay respuesta de la FGR, debe de tener el documento, revisarlo y bueno, tomar una determinación para ver si se le inicia una investigación a el ex candidato presidencial, Julio. Muy bien, muchas gracias, Jorge Almaquio. Hasta luego. Bien, pues ahora vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos.
Estamos de regreso en 97.7 de Radio Centro. Muchas gracias por seguir en sintonía. Mire, de pronto nos estamos llenando de información muy específica y con frecuencia confundimos los términos, se enredan, el análisis se vuelve complicado y por eso es que en esta ocasión hemos pedido a Luis Pérez de Acha, quien es abogado experto en derecho fiscal, administrativo y constitucional, que nos hable sobre este tema que ahora está sobre la mesa de análisis y discusión, las empresas fantasma. Él ha escrito un artículo sobre empresas fantasma, vértice de corrupción. Luis Pérez de Acha, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Un gusto estar con ustedes, a la orden. Gracias, Luis. Pues leyendo el texto publicado en Reforma, en la revista R, y preguntándonos qué significa este tema de las empresas fantasma y cómo aparece ahora con fuerza en todo este asunto de evasiones de impuestos y otras conductas irregulares. El tema de las empresas fantasma es viejo en nuestro país. Allá por 1980 que yo empecé a trabajar ya se hablaba de las empresas fantasma. Lo que pasa es que en los últimos 10 años se pusieron de mega moda. Y bueno, y en los últimos 15 días más todavía, ¿no? Sí. Con el caso de la estafa maestra. La primera aclaración es que las empresas fantasma, hay un concepto ahí equivocado, se asimilan o se piensan que son empresas inexistentes. Y es todo lo contrario, son empresas constituidas ante el notario público, tienen domicilio fiscal, a veces pues en lugares inhabitables o deshabitados, en zonas rurales, tienen registro federal de contribuyentes y se emiten sus facturas a través de la plataforma del SAT. Se les conoce como fantasma porque en realidad lo que es inexistente son los servicios que proporcionan o los bienes que venden. No, hay una total inexistencia, simulación de esas operaciones y con ellas lo que se logra es evadir impuestos, desviar recursos públicos, como fue la estafa maestra, financiar campañas políticas en tiempos electorales y lavar dinero, ¿no? Entonces, digamos que son empresas reales, con operaciones falsas, que sirven para muchos propósitos, ¿no? Y muy efectivas, tan efectivas que pues, todavía siguen pululando por todos lados. A pesar de las modificaciones que se han hecho para que este tipo de comprobaciones fiscales se hagan de manera digital por Internet. Fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque con fecha anterior al 1 de diciembre de 2018, en que llegó la nueva administración, el ataque a las empresas fantasma estaba preñada, estaba caracterizada por también una tremenda simulación, es decir, se simulaba la persecución de empresas fantasma, pero no se hacía nada, ¿no? Entonces, yo creo que los casos que están detonándose ahorita, el emblemático, el de la estafa maestra, es un parteaguas en lo que corresponde al combate de las empresas fantasma, porque además un dato que proporcionó la jefa del SAT y que pasó desapercibido en una mañanera de hace un mes más o menos, es que hay 150 expedientes abiertos de manera conjunta por el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de empresas fantasmas y de todo lo que lo rodea, accionistas, titulares de cuentas bancarias, y además el SAT presentó de manera directa a la Fiscalía General 28 denuncias penales. Entonces, lo que tenemos que visualizar y reconocer es que el combate de las empresas fantasma por primera vez en México hay indicios de que sea una realidad. En esta ocasión, con esta administración de Margarita Ríos Farjat, que tiene un buen compromiso, y Santiago Nieto por el lado de la Unidad de Inteligencia Financiera. Antes era pues una fábrica, una industria de la fabricación de facturas falsas, y no solo para efectos de las relaciones entre particulares, sino que
mucho de lo que decían comprobar los funcionarios en muchas empresas e instituciones, pues eran, como lo estamos viendo con la estafa maestra, mediante fabricación de montones de papeles que finalmente en el ámbito político, los congresos federal o los estatales, acababan convalidando por mayoría de votos. Se decía incluso que pagándoles millonadas para que aprobaran esas cuentas, y todo quedaba formalmente planchadito conforme a documentos. ¿Así era, Luis? Así sigue siendo. Así sigue siendo. Así sigue siendo, sin lugar a dudas. Por fíjate que por ese comentario que tú realizas, toda esa articulación en donde participan funcionarios públicos, empresarios, abogados, contadores, notarios públicos, ejecutivos de cuenta bancarios, prestanombres, todo eso me llevó a decir en un artículo previo publicado en Nexo que las empresas fantasma realmente operan como cárteles de la corrupción, como delincuencia organizada, sin lugar a dudas. De cuello blanco. De cuello blanco, sí, pero además de manera muy lucrativa, ¿no? Nada más en la estafa maestra son 8,000 millones de pesos. Una parte de lo que todo el botín robado ha sido en la historia reciente de México en los últimos 10 años. ¿Qué hacer cuando los contadores les dicen a sus clientes, aquí tenemos una manera de eludir o de realizar un fraude para que usted tenga más ganancias, para que no le quite tanto dinero el fisco? Y el empresario dice, claro que sí, haz todo lo que sea necesario. Lo que tengo que decir es que son dulces envenenados. Hay hoy por hoy contribuyentes que están tomando conciencia de que lo que hicieron en el pasado con empresas fantasma será mejor meter reversa y regularizarse. Esa es una de las constantes que estamos viendo en el foro profesional de abogados y contadores públicos. Ha sido para muchos de ellos un pésimo negocio cuando el SAT les cae, ¿no? Entonces, ese dulce envenenado en ciertos foros empresariales se tiene conciencia de ello. Lo que falta desde mi punto de vista es apretar más a las dependencias de gobierno. Ahora que hay una iniciativa para que veamos nada más el tono con que se quiere combatir las empresas fantasma, que está dictaminándose en el Senado de la República para considerar como delincuencia organizada y amenaza, atentado a la seguridad nacional, la defraudación fiscal y en particular las empresas fantasma. Pues, yo creo que está dura en la propuesta, pero aceptándose de que termine aprobada por el Congreso, naturalmente tendría que hacerse el mismo calificativo, delincuencia organizada y atentado a la seguridad nacional, el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma, ¿no? Es igual de pecaminoso si lo vemos en términos morales, ¿no? Claro. Leo en el artículo que publicas en la revista R de Reforma, dice, las entidades federativas son campo propicio de actuación de las empresas fantasma, y das 3 razones. ¿Ahí está peor que a nivel federal? Sí, porque los controles en contabilidad gubernamental, rendición de cuenta y fiscalización son más débiles, por mucho, en unos estados más, otros menos, que a nivel federal, ¿no? No obstante, a nivel federal meten los tremendos goles. A nivel de los estados y municipios también los goles son muy importantes, sobre todo en los fondos que tienen, se están afectados para educación y salud pública, ¿no? Claro. ¿Qué viene? ¿Qué puede esperarse? ¿Realmente podrá triunfarse en esta intención de sanear todo este aspecto, o la realidad terminará aplastando los buenos propósitos? Luis Pérez de Hacha. Mira, mi afirmación es que el gobierno federal no tiene otra opción. Los márgenes que tiene recaudatorios son mínimos, los márgenes de disposición en las finanzas públicas también son mínimos. Se me preguntaba cuando se presentó el plan de negocios de Pemex, el boquete de 128,000 millones de pesos que se generará en la Hacienda Pública Federal. Ciertamente es una cantidad gigantesca,
pero también todo hay que ponerlo en el contexto, nada más para tenerlo presente. Una sola empresa fantasma, y está documentado en el SAT, una sola empresa fantasma facturó a Pemex en el sexenio pasado 100,000 millones de pesos. Válgame, 100,000 Entonces, millones. nada más para tomar noción de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, combatiendo las empresas fantasma en automático, se va a incrementar la recaudación federal, por un lado, porque va a disminuir la evasión fiscal, pero por el otro también el gasto público no tendrá fugas de dinero de estas magnitudes como la que acabo de mencionar de Pemex, ¿no? Híjole, pues terrible panorama, pero afortunadamente pues están poniendo la atención y medidas sobre este tema. Luis Pérez de Hacha, muchas gracias por esta oportunidad de pasar revista a este que es uno de los muchos temas que hoy están sobre la mesa de discusión y de polémica. Gracias, Luis. Estoy a la orden, Julio. Muy amable. Hasta luego. Luis Pérez de Hacha, abogado experto en Derecho Fiscal, Administrativo y Constitucional. Mire, otra información que me parece muy interesante ha sido lo que ha dicho el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. ¿Cuántas armas cree usted que hay en México y que están fuera del control de las autoridades? Bueno, alguien podría decir que hasta una sola que hubiera fuera de control debería de ser peligrosa y debería de ser llamativo ese tema. Pero ha dicho el secretario de la Defensa Nacional que en México hay alrededor de 1.600.000 armas que están fuera de control de las autoridades. Durante la última década, dijo, entraron a México 2 millones de armas durante la última década, con una estimación de tráfico de 200,000 armas por año. De ese total, 193,000 fueron aseguradas por autoridades federales, estatales y municipales y 139,000 recuperadas en la campaña de canje que han establecido estas autoridades. 1.600.000 armas sin control en México. Por eso le hemos pedido a Osvaldo Alfredo Cruz Villalobos, quien es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos hable y nos comente sobre este asunto de las armas sin control en México. Osvaldo Alfredo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. A tus órdenes. Buenas tardes. Pues comentando este tema, tantas armas sin control, ¿qué significa un estado como el mexicano en el cual existe este enorme número de armas fuera de control? Bueno, en primer lugar, considero que es un síntoma de una enorme corrupción del tráfico de armas que hay de Estados Unidos a México. Uh-huh. El control de armas en Estados Unidos incluso se dificulta. Aproximadamente 48-50% de la población estadounidense tiene un arma. Uh-huh. Mínimo un arma. Uh-huh. El 72-73% de los estadounidenses dicen tener más de dos. Entonces, evidentemente esto pues va en detrimento de nuestra seguridad. El gobierno mexicano no ha sido efectivo en el control de las armas, pero también necesitamos reconocer que pues es un gran mercado negro pues, que hay en México de las armas. Pues, ha habido intentos del gobierno mexicano en estos programas de canje de armas Uh-huh. por dinero, Uh-huh. pero las armas que llegan pues la verdad no son significativas. Es un descontrol muy grande, sobre todo en la frontera norte de nuestro país y de ahí hacia abajo, y paradójicamente pues nos hemos encontrado con que hay una invasión de estas armas que llegan a grupos criminales e incluso pudieran llegar a esferas más formales, más de policías tal vez. Uh-huh. Y fundamentalmente supongo que esto debe estar relacionado pues con el proceso de armamento para los grupos criminales que así tienen pues el control de buena parte del país. Por supuesto, el control de las armas oficialmente en nuestra normatividad pues, la tienen la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh-huh. Ellos son los encargados del control, supervisión, de dar las licencias de portación, pero sabemos perfectamente que en este mercado negro pues, se mueven muchos intereses y como bien dices, los grupos delincuenciales
oficiales son los que tienen este armamento que supera en número, en calidad, en cantidad a las fuentes oficiales. Hemos visto que en nuestro país, pues, los elementos del ejército o de la policía han sido superados por la delincuencia. Y esto es lamentable para nosotros los ciudadanos, porque, bueno, en manos de quién estamos, nuestra seguridad en manos de quién está. Pienso, Osvaldo Alfredo Cruz Villalobos, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pienso que difícilmente se puede aspirar a que haya una regular situación de la seguridad pública cuando hay tal número de armas fluctuantes, movibles y fuera de supervisión oficial. Por supuesto. Estos datos que nos da la Secretaría de Defensa, pues tomémoslo como oficiales, es decir, están subestimando la realidad de las armas. Incluso aquí en la Ciudad de México, prácticamente no es muy difícil obtener un arma de forma ilegal. La gente piensa que con un arma estará más segura en sus bienes, en sus propiedades, en su familia, pero realmente lo que está ocasionando es pues una sociedad cada vez más enferma en términos de que necesitamos protegernos los propios ciudadanos de la delincuencia. Y como bien dices, Julio, pues el Estado mexicano, sus instituciones que son muy nobles, pero sí son rebasadas. En la Ciudad de México y en nuestro país, pues casi a diario escuchamos una noticia de que ha habido un brote de delincuencia organizada, de asesinatos, y eso es ya una noticia lamentable que escuchamos y vemos todos los días. No ha sido posible entonces en los hechos que el Estado mexicano pueda controlar ese mercado tan inmenso, ¿no? Sí, así están las cosas. Pues gracias por estos comentarios y por este análisis, Osvaldo Alfredo Cruz Villalobos. Gracias. A tus órdenes. Muy amable. Vale. Buenas tardes. Hemos hablado con Osvaldo Alfredo Cruz Villalobos, quien es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ahora vamos a ir con un asunto que me parece también muy interesante. Rompeviento TV es una empresa dedicada a la transmisión de videos y de información por Internet, con un medio de comunicación con mucho respeto en el gremio, dirigido por Ernesto Ledesma, con un grupo de periodistas, técnicos y operadores que diariamente se aplican para tener información distinta, análisis distintos a lo que está normalmente en los medios tradicionales. Con un gran aprecio para el trabajo que se hace en Rompeviento TV y para su director Ernesto Ledesma, vamos a hablar ahora con él porque acaban de dar a conocer, lo tienen disponible ya en internet, un trabajo en el cual hablan de cómo se puede llegar al poder mediante el dinero y se habla específicamente de lo que representa en este sentido la presencia de Claudio X González y de organismos que promueven un tipo de periodismo pero tienen al mismo tiempo pues un acento político muy definido. Ernesto, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Gracias Ernesto, pues viendo el audio que han puesto en Rompeviento TV y pidiéndote que por favor le digas a la audiencia de qué se trata este trabajo. Sí, mira, básicamente es una investigación sobre un personaje que nos identificamos que empieza a tener mucha incidencia política en nuestro país y que esto ha sido gradual y que va increciendo. Este es Claudio X González Guajardo, y es importante retomar el segundo apellido porque estamos hablando del hijo, no del padre. Uh-huh. Y que este personaje él ha fundado diversas asociaciones civiles o ONGs, como se les conoce, y nosotros centramos la investigación básicamente en el trabajo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta asociación civil que ha adquirido también pues ya una relevancia pública por una serie de trabajos
de investigación que han hecho y otro tipo de actividades que tiene esta asociación civil. Entonces, el asunto es de que este personaje, este empresario que juega un papel de empresario y activista, pues ha ido teniendo una relevancia que nos tiene implicaciones a los mexicanos, ¿no? Esto ha incidido por ejemplo, en el 2013, en la reforma educativa, y a eso nos referimos con que tiene una incidencia, que tiene impacto en nuestro país, porque un empresario tiene que ver de manera importante en la redacción y en la aprobación de una ley como fue la mal llamada reforma educativa en el 2013, en esa concentración de reformas estructurales que nos aplicaron a los mexicanos durante el sexenio de Peña Nieto. Entonces es básicamente pues hacer una breve investigación, llegándonos de alguna documentación oficial sobre cómo funciona, cómo opera, y además de hacer una investigación no solamente en lo que toca a los números de cómo se financia X González o cómo financia sus organizaciones. Que eso es muy importante porque ustedes dan datos de cuánto han sido las decenas de millones de pesos que deja de recibir el erario, la hacienda pública, porque son deducibles de impuestos y con eso se financian este tipo de trabajos periodísticos. Sí, fíjate que checando, incluso teniendo alguna charla con gente que trabaja en el SAT, pues esta parte de la deducibilidad, ¿no? Y que nosotros, pues sí creo que hay que ponerle una atención ahí, porque las empresas tienen la posibilidad de deducir hasta un 7% de sus ingresos a través de estos donativos a estas organizaciones. Entonces, claro, cuando tú ves que Grupo Gigante o Chedraui le da 5 o 3 millones, o Kimberly Clark, la empresa de la cual es socio su papá, le da 3 millones de pesos o 5, claro que uno puede inferir tranquilamente que esos 3 o 5 millones, por supuesto que están por debajo del 7% al que tienen derecho como empresas el poder deducir. Entonces es un... Pero ¿cuánto es el monto que anualmente ustedes han deducido a partir de información oficial, que es el monto que está disponible para trabajos periodísticos o de organizaciones civiles y que no es deducido de impuestos? No, mira, lo que nosotros documentamos ahí es que se puede deducir hasta el 7% a las asociaciones civiles, y no se especifica, por lo menos no vemos eso, si es para trabajos periodísticos o para qué es, sino que simplemente hay una deducibilidad que se le asigna, en el cual las empresas pueden deducir sus impuestos. ¿Cuáles son los criterios de ahí? No sabría decirte. Lo que nosotros documentamos es que Mexicanos contra la Corrupción, en los 2 años y 10 meses que están dados de alta, pues en el 2016, pues ellos obtuvieron por donaciones que son deducibles impuestos para el donatario, 66.983.000 pesos en 10 meses del 2016, 73.057.000 pesos en el 2017 y 77.274.000 pesos en el 2018. O sea, la sumatoria nos da que Mexicanos contra la Corrupción de este empresario pues ha percibido por donaciones 217 millones, y que en la cifra, en los 34 meses fiscales, pues han recibido, ellos perciben en un promedio 6.390.000 pesos mensuales. Ese es el promedio que nos arroja, y eso ahí, Julio, a nosotros nos pone en
una cuestión de decir, bueno, este personaje tiene fines políticos, participa muy activamente en esta red de empresas y organizaciones que se hizo llamar No Más Derroches, y que están involucrados en los amparos, en los 147 amparos que se promovieron para impedir que se inicien las obras en el aeropuerto de Santa Lucía, y no solo eso, sino que además pues a través de los tribunales han obtenido los amparos no solo para impedir el aeropuerto de Santa Lucía, sino que además para que se mantengan las obras del aeropuerto de Texcoco, que no sean destruidas. Y además obligan al Ejecutivo Federal, a través de la obtención de estas suspensiones otorgadas por el tribunal, a que no haya ningún tipo de avance en lo que ahora se pretende hacer, donde iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Y sin embargo, hay trabajos periodísticos como el de la estafa maestra que se hizo por Animal Político en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción. Ese es parte de lo que estamos cuestionando en el reportaje, ¿no? ¿Que se hagan ese tipo de investigaciones? ¿Por qué Mexicanos contra la Corrupción o este consejo de abogados que son los que han estado gestionando los amparos, ¿por qué no metieron amparos para impedir una estafa infinitamente más maestra que la que han investigado Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción? Es 38 veces mayor la estafa en el aeropuerto de Texcoco. ¿Por qué a esa no se le mete ni siquiera un solo amparo? Esto es como, son investigaciones contra la corrupción que no nos oponemos a eso, al contrario, qué bueno que lo hagan, pero sí llama la atención que es una búsqueda de trabajos que nos parece de pronto que podría ser más selectivo, ¿no? Porque vaya, tú mismo lo has documentado en los programas a los que tienes, los que conduces, tanto en Julio Astillero como y diversos medios de comunicación han documentado fehacientemente el cúmulo de irregularidades, de corrupción que se dieron para el aeropuerto de Texcoco. ¿Y por qué no se concentran en trabajos o en estafas de esa naturaleza? Y que además en el aeropuerto de Santa Lucía, que no decimos que se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Para que se puedan realizar obras y que no se repitan las tragedias como las del aeropuerto de Texcoco, que le ha generado una serie de implicaciones para toda la gente que vive ahí. ¿Por qué no hay un trabajo sobre eso? Es más, no solo eso, Julio, además llegan al descaro de promover amparos para que no inicien las obras en donde antes querían construir este descomunal aeropuerto, despojando de tierras a muchísimas personas de ahí, ¿no? Pues un tema interesante, un tratamiento periodístico que ¿dónde pueden ver este trabajo que han puesto hoy ustedes, Rompeviento TV, tú como director, Ernesto Ledesma? Mira, está ya en nuestra página web, en rompeviento.tv. Ahí está el reportaje disponible y también está el reportaje disponible pues en YouTube. También lo tenemos disponible bajo la Liga Claudio X González Guajardo, el poder a través del dinero, porque ese es el punto central para nosotros. No es gente que esté aviesa de enriquecerse. Por ejemplo, en el caso de Claudio X González Guajardo, pues ella nació entre algodones, ¿no? Es estos mecanismos de búsqueda de poder
a través de asociaciones que nos parece que juegan un doble discurso. Y en este punto solo quisiera añadir, nada más quisiera poder precisar y aclarar algo. Sí. Que ahí hay colegas periodistas a quienes nosotros respetamos, ¿no? Les tenemos aprecio, como Raúl Olmos, que es un extraordinario periodista, Telma Gómez, hay gente que trabaja y que no es algo estrictamente personal contra ellos. Daniel Izárraga. Tienes ahí una serie de personas que nosotros entendemos Salvador que cada quien Camarena. tiene, nosotros entendemos que hay, pues que cada quien trabaja en donde puede y quiere y necesita o precisa, y algunos tienen o tenemos privilegio de trabajar en el medio que queremos, haciendo lo que queremos como podemos, y otros que no, que es un asunto de necesidades y demás. Bien. Y eso se entiende, y no se trata de juzgar ahora a quienes trabajan ahí, pero sí estamos poniendo pues un dato muy claro y duro, y sé que a veces implica también decisiones éticas. De una cosa es la necesidad y otra cosa es cuando el presidente, que parece más dueño que presidente, que el presidente de esta organización, ¿De Mexicanos contra la Corrupción? Efectivamente, de Mexicanos contra la Corrupción, Claudio X González, funge más como dueño, y que empiezan a tomar una serie de decisiones que tienen implicaciones de una naturaleza tremenda. Y llegaron al grado, Julio, que ese es con lo que quisiera cerrar, si me lo permites. Adelante, sí. Estos amparos que metieron estos tres personajes, y que lo que llamó la atención, que son personajes que metían tres ciudadanos, lo señala así el comunicado de Mexicanos contra la Corrupción, donde tres ciudadanos meten a un amparo para tratar de impedir que el Plan Nacional de Desarrollo, no es cualquier cosa, sino el Plan Nacional del país, pues que quiere implementar el gobierno de López Obrador para todos los mexicanos. De pronto dicen, no, tres ciudadanos que nadie eligió, que nadie votó por ellos, de pronto ellos dicen, no, ese proyecto que está promoviendo el presidente de la República, más allá de que estemos de acuerdo o no, pues entonces lo criticamos, hay que criticarle lo que hay que criticarle al proyecto. Pero que tres ciudadanos digan, no, el proyecto el proyecto de nación va a ser el que redactó el ex secretario de Hacienda, Ursúa, y que ese es el que se va a aplicar para todos los mexicanos. Perdón, me parece una desproporción, o sea, completamente fuera de lugar. Mexicanos contra la Corrupción, que es el que termina siendo de vocero de estos tres ciudadanos, y que a la postre son tres ciudadanos que están, los tres son panistas, los tres han sido funcionarios panistas, uno trabajó en el CISEN, uno formó parte en el desafuero de López Obrador. Pues caray, me parece que lo justo y lo correcto es que si vas a decir que son ciudadanos, por lo menos pongas antecedentes de quiénes son esos ciudadanos que quieren imponernos un plan nacional de desarrollo. Gran discusión. Gran discusión, Ernesto Ledesma, que podríamos extender. Habría que preguntarse si esos ciudadanos como tales están ejerciendo un derecho legítimo a recurrir ante el Poder Judicial ante hechos que crean que violan sus derechos. Pero creo que ya se nos va el tiempo, sigue ya la mesa de periodistas que ya están por aquí, así es que a ver si en otra ocasión, Ernesto Ledesma, tenemos oportunidad de ahondar en este muy interesante tema. Sí, gracias, Julio, y felicidades por el trabajo que estás haciendo ahí. Al contrario, gracias a ti, Ernesto, y seguimos en contacto. Gracias, hemos hablado con Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV. Vamos a una pausa comercial y regresamos a la mesa de los periodistas.
cosas que por desgracia forman parte del panorama cotidiano de nuestro país. Es encontrado en Ramos Arizpe el cuerpo sin vida del bebé Decker, que fue plagiado por el asesino de su padre la semana pasada en San Nicolás, en Nuevo León. Encuentran el cuerpo sin vida de este bebé Decker. Y bueno, pues pasando a otros temas, iba a decir menos ingratos, pero pues la verdad es que lo ingrato, lo difícil, está por todos lados. Ramón Sosamontes Herrera Moro, ex jefe de la oficina de Rosario Robles en las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ha solicitado el amparo de la Justicia Federal para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra, para evitar que se ejecute cualquier forma de aprehensión contra él. Se menciona en la nota que da cuenta de este asunto que él, Sosamontes, formaba parte del primer círculo de colaboradores de Robles junto con Rocío Gómez Bolaños, ex jefa de comunicación social, y el ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Cebadúa. Es recordable, memorable, que fue precisamente Ramón Sosamontes quien presentó a Rosario Robles Berlanga con el empresario de origen argentino Carlos Ahumada. Bien, pues estamos ya en la mesa de los periodistas, ni más ni menos. Arrancamos, iniciamos, están aquí presentes Miguel Vadillo, director de Contralínea. Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Está Arturo Rodríguez, reportero de Proceso. Muchísimo gusto, Julio, gracias. Al contrario, y Arturo Cano, reportero de La Jornada. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Bien, ¿con qué quieren que empecemos? ¿Con el tema Rosario Robles, con Sosamontes, con Cebadúa? A los tres nos quema el tema Rosario. Bueno, por favor. Ya acuérdense que yo solo soy un agente vial aquí de tránsito que hago que fluya sus comentarios. Ya que hablabas de antiguas relaciones, hay que recordar que el fiscal general de la República, quien encabeza el proceso en contra de Rosario Robles, fue su subordinado. Claro. Porque ella fue jefa de gobierno y él secretario de Seguridad Pública. Entonces hay ahí, digamos que una historia de viejos conocidos, ¿no? De muchos viejos conocidos, ¿no? Esto de Sosamontes, bueno, es un ejemplo, y a mí me gustaría poner sobre la mesa, sobre todo ustedes que tienen muy clara la historia política reciente de este país, pues todo este tinglado de relaciones que vienen de diferentes facciones de las izquierdas históricas, ¿no? Que de alguna manera me parece que hoy López Obrador refería en la mañanera con esto de la traición de los ideales, no sé si se referiría a eso, pero a mí me hizo mucho sentido observar pues cómo en estos dos casos al menos, y seguro algunos otros que irán apareciendo, hay una larga historia primero en grupos, digamos, contestatarios, y luego verlos en esta asimilación al poder corrupto y corruptor de pues uno de los sexenios que ha dejado huella por eso, ¿no? Miguel. Sí, yo quería comentar esto de la defensa de Rosario. Ella ha declarado apenas de que no tiene dinero, por lo tanto no podía huir, o entregaba su pasaporte, en fin, estaba dispuesta a hacer lo que fuera con tal de que la dejaran en libertad. Y si dice que no tiene dinero, y creo que sus cuentas realmente no han encontrado nada en sus cuentas bancarias, no le han encontrado recursos. La pregunta acá es, ¿quién paga los despachos caros de abogados que tiene? Como sabemos, hay un homónimo tuyo, Julio Hernández. Barros. También entró otro abogado, acaba de tomar el caso, Olea, que fue fiscal en Guerrero, por cierto. Olea y sus hijos, que también son abogados, que son de estos despachos de élite muy caros. Estos despachos no agarran estos casos si no por cientos de miles, sino es por millones de pesos. Entonces, ¿quién está pagando los abogados si dice Rosario que no tiene estos recursos? O habría que preguntar quiénes son los padrinos que están financiando la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social, porque podríamos apuntar al exsecretario de Gobernación, o podría ser el padrino, pensar en Dublín, ¿no? No te preocupes por el pago de los abogados, Rosario. Pues habría que decir, ¿no? Porque sí es un juicio muy costoso, en donde los políticos en desgracia invierten cantidades multimillonarias aquí, y ella dice no hay dinero. ¿Quién entonces
paga a los abogados. Supongo que el PRI no es, porque pues no tiene recursos, ¿no? Está prácticamente en las cenizas. Entonces, ¿quién paga a esos abogados, ¿no? Y porque además nunca tuvo empatía con el priismo, ¿no? Creo además, que claro, el PRI podría a lo mejor meterse por otro actor, pero por ella no. Es yo creo que una de las personalidades más solitarias o al menos así la percibo. Arturo, tú que has visto mucho todos estos procesos políticos, sociales recientes, ¿cómo se da, qué queda de la izquierda militante, activa, fragorosa, cuando llega al poder, como es en el caso de Rosario, de Sosamontes? Sosamontes fue miembro del Partido Comunista, de las Juventudes Comunistas y de el PSUM, el PMS, el PRD. Tenían historias muy distintas, ¿no? Ramón Sosamontes era alguien de la Paratinsky, o sea, alguien de la burocracia política de izquierda desde el Partido Comunista, y Rosario más bien venía de la vertiente de lo que podríamos llamar la izquierda social, la izquierda marginal, la izquierda que no le entró a procesos electorales, sino ya está muy entrado en los 80, incluso en los grupos en los que participó Rosario Robles, los que dieron vida a la organización de izquierda revolucionaria Línea de Masas, hubo durante mucho tiempo un espíritu antifarsa electoral, ¿no? O sea, una participación política activa, pero denunciando las elecciones como una farsa del Estado burgués, etcétera, etcétera. Entonces no participaron en elecciones, sino hasta ya entrados los 80, cuando empezaron a tener algunas alianzas bajo las siglas del PMS, y luego de lleno cuando se suman a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas con un membrete que realmente nada más sirve para esos efectos, que era Movimiento al Socialismo, el MAS, en el que participan destacadas figuras de lo que había sido el CEU y otras figuras de la izquierda. Se suma rápidamente a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas y se convierte en una fuerza, junto con otros grupos pequeños, una fuerza muy importante en el equilibrio del PRD. De manera que cuando Cuauhtémoc Cárdenas deja la presidencia del PRD y llega Muñoz Ledo, la alianza de estos pequeños grupos consigue la Secretaría General y lleva a Mario Saucedo a ser el secretario general. Digamos que ahí viene ya a perfilarse la vocación de poder de esta izquierda social o marginal o de grupos pequeños no partidistas, que empieza a conocer el poder, y que al mismo tiempo pues, va ocurriendo el fenómeno de que los liderazgos de los movimientos urbano-populares, campesinos, sindicales, etc., pues se vacían, porque todos los cuadros se van a la dirección partidaria. Los que se ocupaban antes de la lucha por la vivienda o por la tierra o por los servicios empiezan a tener posiciones de poder, empiezan a tener cargos electorales, más tarde ya incluso el gobierno, y pues aquellas organizaciones empiezan a desdibujar, a tener cada día un perfil menos claro, ¿no? Un poco lo que está pasando ahora con la gran cantidad de cuadros que requiere el gobierno federal y todas las posiciones que conquistó Morena, ¿no? ¿En qué ha quedado el partido? ¿Cuáles son las dificultades que puede tener un partido como Morena cuando todos los cuadros se tienen que ir al gobierno? Arturo. Sí, no, me llama la atención esto porque particularmente el peñismo tiene una confluencia de diferentes corrientes que le facilitan las cosas, ¿no? O sea, mencionábamos ya, bueno, Rosario, que es ahorita el personaje, Sosamontes naturalmente, pero estaban los chuchos también, ¿no? Que fueron muy útiles a los propósitos del sexenio. Y personajes como Zambrano, ¿no? O como Talamontes, ¿no? Rafael Aguilar Talamantes, de aquel partido, el ferrocarril. Que son esta reconversión de una izquierda, de una militancia, de la guerrilla incluida. Pasan Zambrano, y cambian y se vuelven todo lo contrario, ¿no? En este marco hay que meter a Rosario Robles. Pero yo quería comentar otro dato que me acabo de enterar. Sí. Y que tiene que ver con información de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la investigación que está haciendo al exoficial mayor de Sede Sol con Rosario Robles, de su equipo, Emilio Cebadúa, y que tiene que ver con una investigación donde le encontraron 40 poderes de acto de dominio sobre sociedades y bienes. Es mucha lana en donde ellos pueden decidir sobre esos recursos, y el problema está que Emilio Cebadúa puso varios de estos poderes a varios miembros de su familia. O sea, los involucró en esto. Entonces aquí la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá que ser muy fina, pues para ver si no involucra a la familia, que me supongo que no tiene nada que ver, pero que
tienen esta capacidad de decisión sobre muchos recursos económicos. Pero entonces parece ser un modus operandi, porque Lozoya también, ¿no? Y Alejandro Gutiérrez, en el caso de Chihuahua. Pareciera que es inevitable, ¿no? Empezar a distribuir parte de dónde salió ese dinero, ¿no? O sea, ¿y a quién se lo confías? Pues y eso nos devuelve, Miguel, a tu pregunta inicial. ¿Quién paga estos costosos despachos de abogados? Estamos hablando de dos despachos que además es un ejército, o sea, son dos abogados patronos, dos figuras, pero además es un ejército de abogados. Alguien me decía un mínimo de 20 abogados trabajando con estos dos abogados patronos para articular una defensa que además creo que no fue muy eficaz, al menos durante estos días de la audiencia de imputación y vinculación a proceso, ¿no? Por lo que se alcanza a ver, pues no tuvieron los argumentos bastantes para evitar pues esta prisión preventiva oficiosa. Yo he estado platicando con varios abogados sobre esta detención de Rosario. Sí sorprende su detención, porque no hay que confundir. No es que Rosario se llevara 5,000 millones de pesos, ¿no? Porque si no, si la liberan en los próximos días, las próximas semanas, va a pensarse que no se está cumpliendo con la ley. Ella tuvo otra actuación, es ejercicio indebido de la función pública, es decir, es casi menor. Es delito años. no grave. Es no grave, es de 7 años máximo. De 2 a 7 años. De 2 a 7. La media de eso son 4 años y medio, y significa que antes de 5 años alcanza libertad bajo fianza. Exacto. O sea que, aún pensando que en 2 meses le dicten sentencia y digan que es culpable, ella podrá obtener su libertad. Más los expedientes que le están acumulando. Pero pareciera que, según el propio Santiago Nieto, la UIF, le van a abrir y van a meter nuevos procesos penales por más recursos, lo cual complica la situación. Pero hoy el presidente en la mañana, contrariamente a lo que dijo Santiago Nieto, dijo no hay más contra Rosario Robles. Es decir, hay una confusión ahí. Me parece que Santiago Nieto, como es su costumbre, se va de largo. Recordemos que en el caso de Lozoya se pela, se fuga, huye del país porque Santiago Nieto revela que le incautaron las cuentas. Inmediatamente un abogado oficioso con mucha experiencia en la justicia, como es Cuello Trejo, lo que hizo inmediatamente fue pélate, vete, porque van sobre de ti. Es decir, este tipo de información que se da a conocer y que además podría estar violando el debido proceso. Justo hoy mencionaba en el artículo de opinión que suelo publicar los miércoles que los equipos que se integraron de la Fiscalía con cierta participación de la Auditoría Superior de la Federación mantuvieron con mucho sigilo muchos detalles de la carpeta de investigación frente al equipo de la UIF. No frente a la defensa, frente al equipo de la UIF. También, pero sí se filtraron algunas cosas a la defensa de algún modo. Es interesante esto. Pero mantuvieron un poco al margen a la UIF sobre los detalles del procedimiento que iban a seguir el 25 de julio y luego sobre la estrategia durante la audiencia de imputación, porque precisamente estaba el antecedente del caso de Lozoya. ¿Quién paga y por qué paga? Sería la otra pregunta, ¿no? Sí. Yo tengo fresco porque es algo que he reporteado siempre y siempre me encuentro nuevas historias de la profesora Alvester Gordillo. ¿Quién pagó la defensa de la maestra Gordillo? ¿Quién le pagó al carísimo despacho del Toro? Pero ahí ella tiene mucho dinero, ¿no? Pero ella no gasta su dinero en eso. Una parte la pagó el sindicato y otra parte... Había un enviado, que generalmente era la misma persona y era dirigente de un partido político, que iba seguido a Puebla y regresaba con maletas para pagar la defensa. O sea, las pagaba Moreno Valle. Claro, ¿no? Sí, claro. Que es gente que tenía mucho, que le debía mucho a la maestra. Sí. Debía, la gubernatura, digamos, la gubernatura, ¿no? Ahora, este caso justamente me parece que nos pone en la pista, quizás por primera vez, hay varios hechos históricos, ¿no? El primero ese es el punto, Arturo. ¿Estamos entrando realmente a un camino que pueda significar justicia frente a los poderosos? A mí me parece, en principio, que estamos frente a dos momentos muy interesantes. El primero, que por primera vez alguien que ocupó la titularidad de una Secretaría de Estado fue a una audiencia de imputación por corrupción. Personalmente solo tengo el antecedente ¿por un delito no grave? Sí, pero es la primera.
y es la primera que, aún siendo prisión preventiva, va a dar a Santa Marta Catitla. Yo no tengo registro de otro secretario o secretaria de Estado que haya pasado por esto, al menos pues en los últimos 40 años. Entonces eso me parece un elemento interesante. Eugenio Méndez Ocurro, que fue secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Pero en qué sexenio fue? En el de Echeverría, ¿no? El de Echeverría, Eugenio Méndez Ocurro estuvo preso. Sí, estuvo preso. Y no a nivel de secretario, pero estuvo en su momento Jorge Díaz Serrano, director de Petróleos Mexicanos. Que era como secretario, pero digamos que formalmente pues sería entonces este caso del Echeverría, si son 40 años. Y a mí me llama la atención esto, porque hay otros aspectos que me parecen, digamos que importantes, en esta historia de corrupción y de que es el efectivo. O sea, me parece que este esquema de defraudación de recursos del presupuesto tienen o nos llevan a anticipar que las grandes cantidades, los grandes flujos de efectivo, como esto de las maletas, que además forma parte de todo el imaginario político de la corrupción de todos los tiempos. Yo pensé que ibas a decir de la realidad cotidiana de Polanco, donde a cada rato agarran camionetas con mucho dinero, ¿no? Es que es una realidad de ahí, claro. y de los gobernadores y de muchos espacios de poder en este país. Creo que por primera vez nos pone en la ruta de posiblemente saber cómo se obtienen esos flujos de efectivo. A mí eso me parece interesante en este escenario. Otro personaje que aparece como muy relevante, sobre todo por la mención en los últimos días, lo que se menciona en el juicio, es Meade, ¿no? ¿Es o no responsable, cómplice u omiso de esta actuación de Rosario, ¿no? Yo no creo que en el acta de entrega-recepción de Rosario Robles dijera: hay desvío de recursos públicos aquí, aquí y allá a Meade. Eso no dicen las actas de entrega-recepción. ¿Cómo van a probar? Dicen que por ahí hay algún documento que se envió y demás. Una joyita, dice el juez. Pero le correspondía a Meade, porque el Meade está pidiéndole a la Fiscalía pues que investigue esa información que da Rosario, lo cual es obligación de la Fiscalía de oficio. Pero me parece que no hay mayores información para que Meade pudiera ser procesado en este caso. Es más el ruido de que sea el exsecretario de Hacienda, el excandidato presidencial, el que pueda estar el que pudiera estar involucrado en esto, porque finalmente quién era la responsable y quién tuvo que haber presentado denuncias en función pública o en la Procuraduría General de la República por tal hecho, es Rosario. ¿Lo hizo? No lo hizo. La omisa, cómplice, es Rosario. Arturo, ¿crees que estemos en un camino que realmente vaya a simbrar por una lucha verdadera contra la corrupción, o terminará en arreglos políticos como terminó en estos casos? Recordemos Carlos Armando Biebrich, gobernador de Sonora, que también fue votado del cargo durante el propio gobierno de Luis Echeverría. Recordemos el caso de Ríos Camarena, Alfredo Ríos Camarena, que era director de un fideicomiso de Bahía de Banderas, Elba Ester Gordillo, en fin. Creo que se queda en una llamarada de petate, y si no se llega a fondo, y no me refiero solamente a que castiguen a Rosario Robles, sino que se investigue totalmente lo que era una maquinaria muy compleja y enorme que atravesaba al gobierno de Peña Nieto por completo. Creo que el costo político para la 4T, para el presidente López Obrador, será muy alto. Si no se ve en esto un cambio, si no se ve una decisión de que se cumpla la palabra presidencial, de que ya estamos viendo el fin de la impunidad, etcétera, pues será algo muy costoso para el gobierno. Todavía no podemos decir que van en serio. Este indicador que tenemos de la acusación o del delito no grave, que es el que le imputa la Fiscalía, pues no apunta en esa dirección y le da armas a los adversarios de López Obrador para decir: estamos simplemente frente a un show, frente a un montaje que va a terminar con la libertad después de un breve tiempo de Rosario Robles, aunque le están añadiendo, y con el cumplimiento del pacto de impunidad. Eso dicen, pese a que lo que pasa es que también la oposición y algunos adversarios del presidente tampoco escuchan, ¿verdad? Estos argumentos, entonces mantienen esta idea. Yo creo que tendrán que ir
dando a la sociedad mayor información sobre la forma en que operó todo este esquema que conocemos ahora como la estafa maestra, porque se trata efectivamente de un modelo diseñado para saquear por completo los recursos públicos, para usar los recursos para fines político-electorales. Si para eso fue, no les funcionó, ¿no? Es que son dos cosas distintas, Julio, ¿no? Me parece, Arturo. Una cosa es el juicio jurídico, en donde hay que presentar pruebas y evidencias concretas para poder procesar legalmente a todos estos personajes del pasado, ¿no? Y otra cosa es la verdad social, ¿no? El juicio social, en donde para todos, pues Rosario ya es culpable. De hecho, ella habla, y sus abogados, de no juzgarla ya en la tribuna, ¿no? Es la tribuna pública. No, la tribuna pública existe y siempre va a existir, y qué bueno que exista, es parte de una democracia, ¿no? En la tribuna pública ya fueron juzgados y sentenciados, son culpables. Cualquier sentencia de liberación de Rosario, la tribuna va a estar inconforme y va a protestar, pero eso es natural además, ¿no? El punto es cómo probar con evidencias contundentes para que un juez, un tribunal o los ministros de la corte puedan sentenciar como culpables. A mí me parece muy interesante la forma en la que se abordó, inclusive en esta búsqueda de un delito no grave. Yo lo plantearía como una imputación buscadora, que en principio obliga, o sea, creo que mi visión de esto es que la estrategia fue obligar a que Rosario involucrara primero a Peña, ¿no? Porque pues el delito, el tipo penal es muy claro, es por no haber informado a su superior inmediato, que en este caso era el presidente Peña, lo cual creo que ocurre en la audiencia del lunes para el martes. El segundo es que la cantidad de implicados, y yo creo que a esto apostaríamos en buena medida, o al menos yo, que estoy como muy optimista en este asunto, la cantidad de implicados, que son más de alrededor de 300, creo que da el margen para que la Fiscalía busque a partir de las figuras de testigos colaboradores o de reducción de algunas o de algunos beneficios o de reducción de penas, las delaciones que podrían colocar a personajes como Peña y como otros que seguramente en el muy alto nivel del peñanietismo tuvieron conocimiento, fueron beneficiarios de pues el uso de estos recursos. ¿Creen que Enrique Peña Nieto, a pesar de que jurídicamente no puede ser tocado más que por ciertos delitos específicos, traición a la patria, pero de cualquier manera que en este episodio que se está viviendo con Rosario Robles va a resultar afectado, así sea solamente con señalamientos administrativos e indicativos en este proceso, o que va a quedar a salvo? ¿Qué creen? Yo creo que ya está tocado, ¿no? Tocado estaba desde la Casa Blanca. Pero quiero decir que en este proceso que se está abriendo, o sea, legalmente, penalmente, por ejemplo, a MIR ya se está señalando que la FGR, la Fiscalía General, debe decidir si inicia una investigación sobre la posible omisión de MIR. Pero en este caso, ¿habrá algún ingrediente que permita dejar esa marca? El ingrediente es la gravedad, y la gravedad es un debate amplio y además muy discutido en los últimos años, creo que sin una conclusión clara. La Constitución establece excepto por delitos graves, y el problema está en la gravedad del delito que le puedan imputar. Me parece que esa sería la limitante. Lo que sí creo que pudiéramos ver es a un expresidente llamado a comparecer por un juez. No, primero podría ser ante una fiscalía. Ante una fiscalía. Porque es la que está haciendo la investigación. El fiscal podría ¿llegaremos a eso? Eso puede ser, eso sí puede ser, para que rinda testimonio. Yo no creo que concluya con una posible acusación contra Peña Nieto, porque me parece más que lo que dicen los testigos o lo que dijo o lo que dice el exauditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, es durísimo. Yo estuve físicamente con el presidente, le llevé varios casos, los dos más importantes, uno de ellos, de Sedesol. Se lo expuse y le dije, esto es muy grave, porque hay desvíos
multimillonarios. Y el presidente no hizo absolutamente nada. Me parece que esto es más esto es algo muy firme, porque se le informó de manera directa al presidente. Pero van a pedir pruebas. ¿Le entregó usted algún documento que nos presente a la fiscalía? Cuando son dichos de habladas, no tiene el peso para los jueces tanto, ¿no? Entonces, yo lo veo muy difícil que llegue a Peña Nieto. Me gustaría verlo sentado en el banquillo como testigo para que declare, al menos, o como creo que sería posible imputado, ¿no? Creo que sería una imagen de esto que dices del tribunal de la opinión pública, una imagen muy representativa, ver al expresidente Peña y a cualquiera de los... Y Ger se ve con el carácter de hacer esto, me parece que... Si algún día vuelve de luna de miel, ¿verdad? Porque hace mucho que no nos honra con su presencia el expresidente Peña Nieto. Ahora sería maravilloso que llegara a declarar como Rosario Robles y le dijeran te vas al reclusorio norte, ¿no? Sí. O sea, calidad de mientras. No, pero es un delito no grave, no importa, de cualquier modo te vas. Porque la actuación del juez, yo pregunté quién era este juez que había hecho esto y los abogados comentan que es un juez protagónico, ruidoso, que le gustan los reflectores y que está buscando promociones tal vez con esto, ¿no? Sí, es posible que eso mismo hayan dicho del juez Moro en el caso Lavallato de Odebrecht en Brasil o inclusive de Baltasar Garzón, ¿no? Parece que es un perfil de juzgador que más o menos se ha visto en otros casos internacionales. No, que habla con ironía, con sarcasmo, que regaña, que acusa. O sea, sí sale de lo convencional. Exactamente. Pero quizás la clave está en qué tanto su actuación está apegada o no a derecho, ¿no? Que sería lo fundamental. Ya lleva un caso que me parece interesante, que es el del exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López. Claro, el que estuvo después de Humberto Moreira, que es a quien fue la transición. Y en esa transición es donde se da lo del el problema que tienen del no pago de las deudas que detona el escándalo de la megadeuda. Y en ese caso sí se ha mantenido preso, no ha salido Jorge Torres. Es un juez muy joven, 40 años. Creo que que liberó al Filipillo, ¿no? Al hijo del Ojos. Al hijo del Ojos. Sí. Entonces es interesante, me parece que es un perfil como muchos otros. A mí me dicen que en el caso de Rosario, un tribunal unitario la va a poner en libertad antes del plazo. Me estaban diciendo que aproximadamente en un mes, porque van a meter esa instancia de amparo y un tribunal unitario la deja en libertad. Que además es una figura nueva. Los elementos no Arturo Cano, el encarcelamiento, tal como se dio de Rosario Robles, ¿es un acto de poder presidencial o es una consecuencia jurídica lógica? Es decir, recordemos que finalmente el criterio mediante el cual se le declara esta prisión preventiva justificada es el hecho de que dio una dirección en un trámite para una licencia de manejo que no es el mismo que normalmente tenía. Parece un detalle menor, parece como de esas cuando Al Capone se le detiene por asuntos fiscales, ¿no? Bueno, ni en el banco te aceptan la licencia, mano. Pues sí, no tiene una validez. Como que dices, sí. Como en el tribunal. Pero ¿no? ¿Es un acto de poder presidencial necesario en estos momentos? Yo creo que es una consecuencia jurídica, pero que no se entendería si el poder presidencial estuviera digamos, alineado con la persona imputada, ¿no? Quizá eso se interpreta, aunque el juez, ya que comentábamos su personalidad, leí por ahí que ha hecho incluso contradicciones poniéndole un freno al presidente López Obrador sobre ese caso precisamente del Filipillo, que el presidente dijo que estaba mal que los jueces liberaran este tipo de personajes y el juez le respondió diciendo que corrupción sería que el otro poder se metiera en las decisiones del Poder Judicial, ¿no? Es una prueba efectivamente para el Poder Judicial. Si la pregunta es si vivimos nuevos tiempos o estamos en el pasado de que las decisiones del Poder Judicial se toman en el Ejecutivo, yo creo que es difícil responder, porque hasta donde hemos visto ha mantenido el gobierno actual cierta distancia de algunas de esas decisiones, ¿no? Es difícil
no pensar en que Andrés Manuel, el presidente, le tiene cierta atención a Rosario, a Ahumada, a Collado, por aquel asunto, ¿no? El asunto que le impidió, porque fue una campaña brutal en donde estaban involucrados Diego Fernández de Ceballos, Carlos Salinas, el abogado Collado, en donde grabaron los videos de Ahumada entregándole dinero al más cercano de López Obrador, Bejarano, ¿no? Entonces esta circunstancia que afectó mucho a López Obrador en la campaña y en su intención de llegar a alcanzar la presidencia, es difícil no pensar en eso, ¿no? Que bueno, pues uno maliciosamente considera que ahí también hay una carga. Tal vez no se está metiendo, los jueces están resolviendo, pero también causó mucho malestar, me parece, en el Poder Judicial, me lo han dicho, la carta que envía Rosario al presidente de la Corte, Saldívar, ¿no? Que le molestó muchísimo al presidente de la Corte porque dijo, bueno, pues aquí no se hace justicia a petición de parte, ¿no? Acá aplicamos la justicia parejo, no me tienen por qué estar diciendo que aplique justicia a través de cartas, ¿no? Golpe seco al sistema político anterior, finalmente pase lo que pase, quedan en la picota o quedan exhibidos Peña Nieto, Rosario Robles, todo estamos sistema. Estamos en este momento en un caso, pero me parece que el cerco es mucho más grande, ¿no? El caso de los generales Sócrates, Herrera Pegueros y de León Trawitz, con el tema del robo de combustible, ya está Herrera detenido. Que estamos hablando de gente muy cercana, particularmente León Trawitz, a Peña Nieto. El caso de Lozoya, con por lo pronto agronitrogenados y la venta de Fertinal. La compra es otro caso también cercanísimo a Peña Nieto y que lo toca. Estamos en el asunto Collado, la Caja Libertad, sí. La Caja Libertad, que pareciera que apunta a lo mismo. Estamos en del esquema de desvío en Sedesol Sedatu, que una vez más toca a Peña Nieto. Entonces me parece que está él en un cerco que desde distintos frentes terminará pues teniendo alguna consecuencia, ¿no? Y hay expedientes abiertos contra otros exsecretarios de Estado, ¿no? Están abiertos en función pública, están abiertos, concretamente me refiero a lo de los socavones, al exsecretario de Comunicaciones y Transportes. Hay investigaciones contra el exsecretario de Gobernación también. Es decir, Videgaray está ausente en toda la discusión. Pero además, Videgaray es uno de los principales responsables en la asignación de recursos. O sea, estos 5,000 millones, de lo cual acusan a Rosario, Videgaray los autorizó. Es más, tuvo que haberlos negociado Rosario con Videgaray para que los asignara. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Esto no lo negocian los oficiales mayores. Van los secretarios de Estado directamente a tocar las puertas de Hacienda para que les den el recurso. Es decir, Videgaray, que parece la gran ausente y era el operador en el sexenio pasado de la parte política y económica. Entonces, me parece que están preparando ahí algo contra todos estos funcionarios, ¿no? Eso nos llevaría a que ya no estamos frente al la típica aplicación de los usos y costumbres sexenales de la víctima propiciatoria, ¿no? Del corrupto del sexenio que hay ahora, porque la sola lista que haces, Tocayo, nos indica o nos habla de toda una maquinaria, de que se va contra todo un esquema de corrupción y un gobierno por entero, no solamente para una parte o para un funcionario o contra un funcionario que se portó mal, ¿no? Eso coloca, Arturo, al gobierno obradorista en una situación de mayor peligro al estar tocando fuerte intereses como los que ya estamos viendo, que ahora sí parece ir en serio. Políticamente creo que es el momento adecuado para hacerlo. El primer año el López Obrador y esto que él ha dado en llamar la cuarta transformación tienen un bono electoral altísimo, tienen una fuerza y un poder que no sabemos si va a mantenerse durante 6 años. Es decir, los gobiernos suelen
ir desgastándose como parte de su ejercicio de poder. Entonces lo que sí creo es que lo está haciendo en el momento en el que lo puede hacer, que es cuando está más fuerte, ¿no? Y creo que si le sale bien se va a fortalecer muchísimo. Claro, hay muchos factores que inciden en la trascendencia y en el papel de frente a la opinión pública de un gobierno, pero me parece que principalmente porque la corrupción ha sido el eje rector de su narrativa pública, es fundamental. Entonces creo que sí está tocando intereses, pero creo que ahorita puede hacerlo. Tenemos una gran audiencia en YouTube, tenemos 12,700 espectadores, además de la audiencia en radio, que también es elevada en estos momentos, porque genera mucha atención lo que está pasando con Rosario Robles, Miguel Vadillo. Genera mucha atención porque hay una avidez de la gente que quiere que cuando menos se represente, aunque sea gráficamente y a veces aunque sea efímeramente, un acercamiento a una idea de justicia, que haya uno de estos poderosos que cuando menos esté hoy, como está sucediendo, pasando el día o la noche y una temporada en este reclusorio, el de Santa Marta, Catitla. Yo creo que esta parte ya se cumplió, Julio. Vox Populi está satisfaciendo su necesidad de justicia. ¿Qué va a pasar en estas próximas semanas? Es interesante, pero yo sí creo que puede quedar en libertad Rosario, por lo que decíamos, ¿no? O sea, la señora no es que se llevara los 5,000 millones de pesos y entonces digan, ¿cómo que no es delito grave? Entonces puede confundirse, ¿no? Pero aunque le acumulen los expedientes que ha anunciado. Yo también creo que puede pasar esto. Tanto la unidad de inteligencia sobre todo como la auditoría. Y los testigos que mencionaba Arturo, los testigos, estos colaboradores que tienen un nombre Rodríguez, especial. porque ahora estamos aquí sí, con los Arturos. Sí, dos Arturos. Esta colaboración que tienen, lo que acaba de aportar Portal, y otras cosas que puedan ir apareciendo. La estrategia de los fiscales cuando imputan a alguien es agárralo por lo más pequeño, pero que esté bien sólido. Una vez que lo tienes, le empiezas a cargar y le empiezas a meter todos los asuntos que tengas y ya se va y no lo sueltan. O sea, pero yo no creo que haya una intención política en contra de alguien en especial. Yo sí creo esta parte del presidente, que es una cuestión de justicia, y que si hay elementos, como en este caso, que sí hubo un abuso de sobre 5,000 millones de pesos, triangulaciones, empresas, universidades involucradas, porque era como se hacía la política y el ejercicio de la distribución del dinero público. Sí creo que esto marca en este momento una diferencia de gobierno de parte de Andrés Manuel. Arturo. Pero eso, a pesar de la historia, es que tú mismo señalabas, Miguel, hace rato que no se puede olvidar los desencuentros o la traición, el pleito. Es lo que a uno le hace dudar, Arturo. Yo no puedo olvidar que Andrés Manuel les tiene cierto cariño especial a todo este grupo que le hizo todo esto y que lo presentaron en complicidad con Televisa y todo esto, ¿no? Porque era parte de la campaña de desprestigio para que no asumiera el poder. Sí, que le pegó mucho para la postulación. Pero no habría necesidad de que él esté llamándole al ministro de la Corte, al presidente de la Corte o al juez, o para presionar cuando hay elementos suficientes para empezar a juzgar a todos los políticos del pasado, ¿no? Porque era la costumbre, la corrupción, ¿no? Arturo. Pues sí, a mí me llaman mucho la atención varios de los sucesos ocurridos en la comparecencia de Rosario. Uno que también es un dato menor, como el de la licencia, pero que me llevó a una reflexión más amplia, fue que en algún momento dado, para defenderse, dijo: yo sigo viviendo en la misma casa donde nació mi hija. Sí. Y luego da la fecha que tiene con esa casa, 24 años. Sin embargo, Mariana tiene más de 30. Sí. Entonces, es más, cuando Mariana nació, vivían en una unidad habitacional que está muy cerca de donde eso tiene esa casa. Eso es precisión y eso es periodismo, ¿no? Sí. Pero además era un dato que se usó mucho en los 90, cuando se hablaba de la austeridad de aquella joven profesionista que llegaba al gobierno de Cárdenas. Sí, lo que ocurrió, mucha modestia, lo que ocurrió con Rosario fue que ella fue reinventando trozos de su biografía, ¿no? Sí.
cuando se vio a sí misma con la banda presidencial, que en el libro de Ahumada, Salinas le presta la banda y ella se la coloca, y en fin, fue reinventando partes de su biografía, entre esas anulando la temporada que vivió en esa unidad habitacional modesta ahí en el eje 10 y Pacífico. Incluso en un artículo o entrevista, creo que es en el libro de Dresser, donde hablan varias mujeres, se refiere al episodio del sismo del 85 y dice: cuando bajé con mi hija en brazos, etcétera, etcétera. Bueno, pues para empezar, ella no bajó a la hija, y entonces lo que quería era borrar a su marido de entonces, ¿no? Sí. Ya no lo quería mencionar, por eso lo declaró ahí inexistente. Pero qué transformaciones tan dramáticas, ¿no? Pienso en Amalia García, que fue también una activista fuerte, o desde la izquierda también, con una casa modesta aquí en una parte de la Colonia del Valle, en un edificio de departamentos, y luego cómo el poder hace que se cambie toda la visión. Aunque ella sí era hija de exgobernador, ¿no? Sí, que no tuvo fama de haberse hecho del dinero que luego se hicieron muchos gobernadores de Zacatecas. La propiedad. Sí. Pero cómo se va traicionando la conciencia y cómo se va participando en todo aquello que se juraba que se iba a combatir. Y pregunto, ¿Rosario Robles ayudó a ser ubicada en esta circunstancia actual debido a una especie de fantochería? ¿Fue fantoche en su exceso de lujos, en sus compras, en sus visitas a establecimientos exclusivos, en su actitud retadora? Sí, yo tengo una referencia exactamente de esta pregunta, y no tanto de Rosario, sino del hecho mismo. Al poder, en este caso, López Obrador y su grupo, les molestó muchísimo, en el caso de Collado, el otro asunto, las dos fiestas que hubo, en donde hubo ministros, legisladores, políticos, expresidentes de la República, porque estaban mostrando una fuerza, un poder, este grupo económico y grupo político. El mensaje era: ustedes tienen el gobierno, pero nosotros seguimos teniendo el poder. Nosotros tenemos el poder. A mí me dicen que adentro verdaderamente les molestó, y es ahí donde se considera Collado, hay que procesarlo. Y cayó como anillo al dedo la denuncia de fraude de otro empresario, en donde él compra, vende, Caja Libertad, y después viene todo lo de Andorra, las cuentas y demás. Pero es decir, esto que mencionas, sí, creo que sí, Rosario, hoy, exactamente el día de la detención, antes de ser detenida, cuando llega, pues habla las faldas bien puestas, y aquí estoy, es ese tono que causa molestia. Yo creo que nunca lo hubiera dicho si ella se hubiera imaginado que iba a ser detenida. El amparo se le acababa de terminar. Si los abogados se ponen listos, y si fueran tan listos como cobran, pues le hubieran sacado el otro amparo para presentarla. No le sacaron amparo y por eso la detienen. Toda una historia que está ahí y que habremos de ver hasta dónde llega, si realmente esto avanzará tanto como sugeriría. Si fuera un libreto de una novela, aquí están contenidos los ingredientes, los actores y los factores para que haya una amplia un amplio alcance a muchos personajes. La realidad supera la ficción siempre. Y es interesante de ver que efectivamente, o sea, esto en lo que ha estado insistiendo Miguel, el tema de la prisión preventiva para iniciar el proceso. Y es un proceso que yo creo que como mínimo se llevará 2 años, o sea, tampoco es que vaya a haber una justicia expedita y que rápido empecemos a ver gente sentenciada. Yo creo que esto va para largo. Este es el primer episodio público de algo que va a tardar. A 15 días, un poquito más del primer informe presidencial, en el cual va a llegar López Obrador políticamente más fuerte con este tipo de cosas. Sí, yo sí creo. Esto gusta a la población. Como tú bien decías, por primera vez está considerando que se va a aplicar la justicia como justicia, no buscar chivos expiatorios a principios de gobierno. Recordemos Salinas con la quina, ¿no? No ese tipo de justicia, no una justicia contra todos aquellos que hayan cometido delitos, ¿no? Bueno. Los estudios de opinión indican que está más fuerte, ¿no? Sí, que tiene una mayor aprobación que el número de electores que tuvo,
Y yo creo que lo que ha ocurrido en este periodo es que se han ido más o menos alineando las oposiciones o los adversarios, pero del lado de los que lo respaldaron el año pasado en la elección y de los que ha ido sumando con algunas políticas, pues este tipo de medidas, por supuesto, las que impliquen, las que hablen de hacer justicia, porque no se nos olvide que no se trata de Rosario va a ser castigada por llevarse unos milloncitos, estamos hablando de miles de millones de dinero que era para los pobres de México. Además, y las cuentas que entregó el sexenio de Peña Nieto son de 3 millones más de pobres, ¿no? Y de 21 millones de mexicanos que no tienen para comer. Pues aquí quien resultó beneficiado en esta mesa de los periodistas de este miércoles ha sido Alejandro Moreno, Alito, cuyo caso no tocamos porque consumimos todo el tiempo hablando de... Y la jefa de gobierno. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con su reacción frente a las protestas de mujeres que se reanudan este viernes. Pero bueno, de Alito, ¿quieres hacer algún comentario final o de Claudia? Pues Arturo Cano? De Alito yo creo que lo que podría decirse es que es un presidente a la altura de la circunstancia actual del PRI. Muy bien. Arturo Rodríguez. Oh, me parece muy sintomático esta parte de la reacción de Claudia Sheinbaum ante la... protesta. Pues es una protesta, pero no esto de la diamantina, pues, o lo que sea sobre el diamantina rosa. Secretario de Seguridad, que parece haberle molestado más el agravio a la institucionalidad que la acusación y el reclamo. Me parece ineluctablemente justo por la víctima, por esta niña que presuntamente fue abusada por policías. Luego trata de rectificar. Creo que una vez más, ante una crisis, su conducta es muy errática. O sea, le pasó un poco con la situación de la contingencia ambiental, ahora con esto, y si hago memoria me sale otro asunto. Creo que al principio uno piensa, bueno, quizás no tiene muy buena estratega de comunicación política, pero luego te convences de que así es, ¿no? Y de que así actúa y de que es lo que hay en esta ciudad. Pues parece que sigue rectificando, ¿no? Porque pues puede haber... en estas horas tenía un foro y una reunión con feministas y con grupos de mujeres. Puede haber gente interesada con el sello de Miguel Ángel Mancera, pero esto no le da pie a descalificar la protesta social, ¿no? Es legítima, más allá de la diamantina, más allá de las mujeres de las que protestaban vestidas de policías, ¿quién les dio los uniformes? Muy planeado el asunto, pero no importa eso. El punto es que la protesta es legítima, ¿no? Naturalmente. Bueno, pues estamos ya al final de este programa. Les agradezco mucho la oportunidad de escuchar sus palabras, sus comentarios. Tenemos 13,300 espectadores. Agradecemos mucho a todos quienes en YouTube han estado atentos a esta transmisión y también a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey y en varias estaciones difusoras del país. Muchas gracias por la presencia aquí, Miguel Vadillo. Buenas tardes, gracias, Julio. Gracias, Arturo Cano. Muchas gracias, Julio. Gracias, Arturo Rodríguez. Gustazo, Julio, gracias. Y gracias a todos ustedes que han seguido esta transmisión. Los invitamos a que estén mañana en una mesa en la que vamos a hablar exactamente sobre el tema de las mujeres, la violencia institucional contra mujeres y el derecho a la protesta, incluso con excesos, ante situaciones como las que están viviendo aquí. Y el viernes vamos a tener un viernes de cubilete con el gran editor Ariel Rosales, un hombre que ha producido, ha editado un montonal de libros que usted y yo y muchos hemos leído, y a veces no sabemos quién ha estado detrás de todo esto. Las anécdotas. Del Negro Durazo en adelante. El Negro Durazo en adelante, el Edén de Lidia Cacho, todo lo que las memorias de un magnífico editor. Sí, y con historias extraordinarias, desde su etapa medio hipiosa hasta ahora con todo esto. Bien, muchas gracias, ya volvemos y nos vemos